Bueno, buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Muchas gracias por hacerse presente hoy con este día de tanto calor. Pero efectivamente el tema que nos reúne amerita que nos juntemos, que pensemos entre todos para ver cómo entre todos hacemos frente a esta reforma laboral que viene a destruir todo lo que nosotros conocemos hasta ahora como protección del mundo laboral. Es garrafal el golpe que nos quieren asistir con este proyecto de ley, tirando abajo cada uno de los elementos que contiene la ley que surgió en el año 1974, la ley conocida como Centeno, justamente una ley que es protectora del mundo laboral porque contiene todo lo que se ha conquistado en generaciones anteriores, en años anteriores, con mucha lucha, con mucha, inclusive sangre derramada. Esas conquistas están en esa ley. Y es lo que vienen a derribar justamente en este momento, porque lo que quieren hacer con este proyecto es aniquilar a la clase trabajadora como colectivo, para que no pueda responder a todo lo que están haciendo con nosotros. Como para que tengamos una idea, nos vienen a decir que con esta ley van a modernizar las leyes laborales. No modernizan nada, todo lo contrario, porque al eliminar, por ejemplo, el límite de la jornada laboral de 8 horas, llevarla a un banco de horas donde los trabajadores tengan que obligadamente trabajar 12, 14 horas según la directiva de su patrón, en realidad nos está llevando a una situación de 200 años atrás, cuando el muy reciente nacido movimiento obrero en Argentina, en 1880, con la llegada de los inmigrantes, luchaban justamente por la jornada de 8 horas. Ellos, el primer paro que se hizo en 1888 en Argentina, que fue uno de los primeros paros que se hizo en Latinoamérica, de los tipógrafos, lo que pedía era justamente eso, aumento salarial y límite de la jornada laboral. Bueno, no quieren llegar a eso, nos quieren llevar 200 años atrás con esta modernización. También nos dicen que con esta ley se va a generar más empleo, porque obviamente un 40% de los trabajadores argentinos están en la informalidad, una catástrofe. El 40% de trabajadores no tienen leyes que lo protejan porque trabajan en la informalidad. Con esta ley no hay ni un solo artículo que se pretenda generar nuevo empleo y que contemple la necesidad de esos trabajadores informales y que puedan acceder a un trabajo como corresponde, en blanco, como corresponde, con leyes protectoras. No hay ningún artículo que lo favorezca, todo lo contrario. Y por el contrario, no va a generar empleo, como digo, va a generar más desocupación, porque uno de los elementos que, digamos, prohíbe, o si se quiere, restringe o castiga a la patronal ante los despidos es la indemnización. Bueno, ese es un elemento fundamental, lo quieren borrar. ¿Qué quieren hacer con ello? Un fondo de desempleo, al cual los trabajadores vamos a tener que aportar, mientras estamos en actividad, aportar para nuestro cese, si nos despiden. Nosotros vamos a aportar para que nos despidan. Y a la patronal le descuentan de lo que aporta para la jubilación. O sea, a la patronal la liberan de la penalidad que significa hoy la indemnización por un despido sin causa, la liberan de esa carga y por el contrario van a desfinanciar las cajas jubilatorias. O sea que tenemos un problema gravísimo. Ya de por sí las cajas jubilatorias sabemos que están en riesgo
porque justamente año tras año, gobierno tras gobierno, han ido bajando los aportes patronales. Y el hecho de que haya tantos trabajadores informales, como decía, el 40% de los trabajadores no están aportando a la caja jubilatoria. Entonces ya hay un problema gravísimo en la caja jubilatoria. Con esta ley es prácticamente darle el 9, el certificado de defunción. Ahora bien, nosotros en este momento, bueno, habrán visto el cartel que hay ahí afuera. Venimos en la Cámara de Diputados, desde la Junta Interna de Arte, haciendo toda una campaña para conseguir aumento de salario, para conseguir la planta permanente, porque si bien, como decíamos, tenemos una ley que es protectora del mundo laboral, no se cumple, tampoco se cumple. Entonces, aquí, por ejemplo, como en el resto de los ministerios debe estar pasando lo mismo, aquí los trabajadores pasan años siendo contratados, sin tener el derecho a la estabilidad. Bueno, nosotros desde hace ya bastante tiempo venimos haciendo unas jornadas de lucha y reclamos con carteles y demás, como habrán visto, denunciando la caída del salario. En el cartel que vieron en la entrada, justamente dice que en los últimos 10 años hemos perdido el 54% del poder adquisitivo en la Cámara de Diputados. Creo que esto lo podemos hacer extensivo al resto de los trabajadores. En 10 años es garrafal la pérdida. Y como decía, también reclamamos, además del aumento de salario, el pase a planta permanente de los compañeros contratados. Hoy podemos contarles que esto es muy reciente, que nosotros carecíamos, por ejemplo, de hace por lo menos 2 años, 3 años de un presupuesto en la Cámara. Como no había presupuesto en la provincia, tampoco había presupuesto en la Cámara. Entonces, nuestra lucha fue para cuando se discuta el presupuesto, nuestros carteles decían presupuesto para los trabajadores. Y lo que queríamos era eso, justamente, incidir en el presupuesto de la Cámara de Diputados. Y hoy podemos decir que por lo menos en el punto de plantas permanentes lo hemos logrado. Se han aumentado 160 plantas permanentes más de lo que ya existía, con lo cual ahora viene otro desafío para esta organización gremial en el próximo año, que ya comienza, que esas plantas permanentes vengan a los trabajadores de Cámara. Que no se las lleve la política, porque son nuestras, porque las pedimos nosotros, las luchamos nosotros y las conseguimos. De la misma manera vamos a seguir la lucha por el aumento salarial, porque como decía, hemos perdido más del 50% de nuestro poder adquisitivo y entonces los compañeros, como debe estar pasando en todos los lugares, están de por sí superando la jornada de 8 horas. Porque o hacen horas extras allí donde se puede hacer horas extras, o tienen otro empleo. Hay una nueva modalidad, el pluriempleo entre los trabajadores. Hay compañeros que tienen 2 y hasta 3 trabajos para poder llegar a la canasta familiar. Y acá tenemos otra falacia de lo que nos quieren vender con esta reforma, que es justamente el hecho de que tiene que bajar el costo laboral. Nos dicen, tienen que bajar el costo laboral, entonces nos atacan a nosotros, a los trabajadores, cuando ya expliqué, si perdimos más del 50% del poder adquisitivo, más no nos pueden bajar. ¿Hasta dónde quieren que lleguemos? Eso por un lado. Por el otro, el mayor costo laboral se lo llevan los servicios, la logística. En otra época, el movimiento de las mercaderías se hacía por tren. El tren era económico y llevaba una buena cantidad, digamos, un bulto importante que para manejar o equiparar lo que se trasladaba en trenes se necesitan varios camiones. No soy experta en el tema, pero mi imaginación me dice que se necesitan varios camiones. Encarece, eso encarece también. No somos los trabajadores los que tenemos el mayor costo laboral.
En todo caso, será en los servicios dolarizados, que también nosotros lo sufrimos, ¿no? En nuestras casas, también las empresas. Pero lo que no dice con esta ley, justamente, es el hecho de que estamos en una crisis económica que no tiene solución. Las contradicciones de este régimen hace que no haya solución, porque ellos que pretenden, como decía recién, descargar el costo de la crisis porque no se vende, porque el 40% de la maquinaria está paralizada, porque el consumo, el mercado interno está deprimido, las ventas bajan, las pymes cierran, más de 20.000 pymes cerraron este último año, las fábricas todos los días cierran y echan gente. Bueno, ante esa situación pretenden que el mercado interno se achique más, porque el mercado interno es quien lo mueve mayoritariamente, los trabajadores con nuestro salario. Si nuestro salario está deprimido y no podemos consumir, no tiene salida, no tiene salida. Bueno, ante esta situación, lo que nosotros decimos desde la Junta Interna, teníamos esta preocupación, por eso llevamos adelante esta actividad y creemos que tiene que ser la primera y no la última, porque a esta aberración de ley la tenemos que enfrentar, y la tenemos que enfrentar con la misma fuerza, con la misma proporción, digamos, del ataque que estamos recibiendo. Con esa fuerza tenemos que tirarla abajo. No estamos para discutir artículo por artículo. No queremos un contraproyecto a esta aberración. Lo queremos tirar abajo. ¿Cómo la vamos a tirar abajo? Y ahí está el punto. Por eso esta actividad que hoy nos reúne con trabajadores de la casa, bienvenidos compañeros y muchas gracias por estar, pero también hay compañeros de otros ministerios. Bueno, aquí va a estar exponiendo un compañero de niñez, de adolescencia, pero también tenemos compañeros de la salud, tenemos compañeros docentes, de desarrollo, y no sé si me olvido de alguien más, pero agradecerles a ustedes que estén aquí presentes, después de una breve exposición de los que estamos aquí sentados, gracias Sam, de una breve exposición de lo que estamos aquí sentados, lo que pretendemos es que se abra el debate, que los compañeros puedan intervenir. Y yo dejo planteada la inquietud. ¿Cómo enfrentamos esta ley que viene a destruirnos como clase organizada, como clase trabajadora, que nos pretende imponer la individualidad, y en la individualidad para enfrentar a la patronal, la relación de fuerza no es igual? Los compañeros, necesitamos de los compañeros, necesitamos del colectivo, necesitamos de la organización para enfrentar a la patronal y en este caso para enfrentar al gobierno que nos quiere atacar de esta manera. No sirve, como sucedió la semana pasada, la marcha que convocó la CGT, la tengo que mencionar. Nosotros estuvimos allí presentes con un grupo importante de compañeros. Fue una marcha, un saludo a la bandera, un acto express, un acto que se hizo sin paro, donde no permitió que los compañeros se pudieran movilizar, excepto ATE, que fue el único que declaró el paro. El resto de los compañeros, trabajadores, que seguramente están inquietos con esta ley, que están preocupados por esta ley y hubieran querido participar de esa marcha, no lo pudieron hacer porque no había paro. Fue en horario muy temprano, y más temprano todavía la terminaron, a la jornada. Bueno, o sea, es necesario la marcha, sí, pero también es necesario el paro. ¿Y cómo generamos el paro? No va a ser detrás de la CGT ni de la burocracia, porque no la va a convocar, y si la convoca va a ser en estas condiciones que estoy diciendo. La vamos a tener que gestar nosotros desde abajo, por eso es esta reunión. Sin más, voy a pasar la palabra a Maxi, secretario general de la Junta Interna de Niñez. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, felicitaciones también por la jornada que organizaron las compañeras, los compañeros de la legislatura. Y bueno, y agradecer también la invitación. Como
decía Alicia, mi nombre es Maximiliano, soy secretario de la Junta Interna del Organismo de Niñez y Adolescencia. Y bueno, la realidad es que esta ley, enorme ley que está queriendo implementar el gobierno de Milei, es muy amplia y ningún punto favorable hacia los trabajadores. Creo que debemos estar todos más o menos empapados en esto que viene sucediendo. Pero bueno, la verdad es que esta crisis del gobierno, que tampoco sabe por dónde desatar este nudo, creo que esta crisis quiere que recaiga sobre los trabajadores, argumentando una vez más el costo laboral. Y vemos los empresarios llorar en todos los canales de televisión diciendo de lo difícil que es despedir a un trabajador. Como si esa fuese la problemática del desempleo que está habiendo en la Argentina, que no hay que ir muy lejos, ya intentó, de hecho no intentó, sino hubo un decreto también en donde ese decreto ya abría la posibilidad para que los trabajadores, por ejemplo, empecemos a perder derechos cuando fue el periodo de prueba, por ejemplo, ¿no? en ese decreto del año 2023. Y bueno, la verdad es que hay un sistema también sindical que está dormido, o más bien representa a las pymes, a los empresarios. Parece una organización más que una CGT, parece la OIGA. Es un movimiento que está representando a la pyme, a los empresarios, y es por eso que nos llaman al paro. Creo que también quedó demostrado en la última movilización, en donde esperábamos que no sea solamente cantar el himno, sino esperábamos un paro general, como sí lo hizo ATE. ATE Nación, nosotros con ATE también provincia, si bien hubo paro nacional, bueno, en varias oportunidades, en varias ocasiones no hubo paro, y eso dificulta también a la tarea de las y los delegados cuando vemos que vamos perdiendo derechos, y si tenemos que volver un poquitito para atrás, esta implementación de la reforma laboral no vemos que sea algo nuevo. Si bien tenemos trabajadores que hace mucho tiempo están siendo precarizados mediante una beca. Por ejemplo, nosotros en el organismo de niñez tenemos trabajadores que están hace 5 años cobrando con beca. Lo mismo con las plantas temporarias. Tenemos también trabajadores y trabajadoras que están cuidando pibes, cobrando un plan social de 78.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de reforma laboral y de lo que está implementando Milei, o lo que intenta implementar Milei, creo que está todo por verse en este escenario. Esto ya lo venimos padeciendo hace tiempo, cuando nos plantean salarios a la baja, cuando nos plantean las organizaciones, bueno, no salgamos a marchar porque somos parte de un gobierno, pero lamentablemente es parte de un gobierno que está ajustando a los trabajadores. Lo que quiero apuntar con esto es que la reforma laboral no comenzó desde que Milei presenta esto en la legislatura. La reforma laboral ya se viene a cuentagotas, pero sucediendo. Así que ante todo esto me parece que tenemos que estar ahí muy atentos y profundizar en estos reclamos y ver qué alternativa le podemos buscar a esta salida y esta crisis. Un ejemplo que por ahí les puedo traer, y veo varios compañeros acá, digo, bueno, esto de crear la coordinadora, ¿no? De juntar las diferentes agrupaciones, diferentes experiencias dentro de ATE, pero buscando ampliarlo también, no solamente para los estatales, con los diferentes gremios, sino también para el sector privado, aquellos trabajadores que tal vez están desde la informalidad, buscar ampliar este espectro de salir a combatir, de no quedarnos solamente en la queja, porque la verdad es que estamos ante una desigualdad muy enorme si nos planteamos como meros trabajadores y que cada uno lo resuelve por su cuenta. Y llevamos a perder.
Así que creo que la importancia de ver cómo profundizar en estas acciones va a ser necesaria, creo que es casi una obligación y tenemos que buscar la manera de juntarnos, porque, pero bueno, nos han quebrado en esto que planteamos hoy. Tenemos trabajadores que cobran con becas, trabajadores que cobran un plan social, dentro del sector privado tenemos trabajado, por ejemplo, las experiencias de lo que puede ser el Uber, Rappi, todas estas experiencias que se han legislado también en base a la precarización laboral. Se ha legislado, lo implementó Mauricio Macri y no lo delegó o no lo pudo o no quisieron revertir esta situación cuando, por ejemplo, ingresa el Uber. Y esto lo traigo porque se me hace que son experiencias que el sistema ya nos fue imponiendo de a poquitito para ver qué pasaba. Y fuimos cediendo espacio. Y bueno, y ahora se siente que van por todo. Ahora dicen que van a hacer el banco de hora, que eso implica perder horas de lo que puede llegar a ser las horas extra. Y ante la debilidad que tiene el trabajador ante un empresario cuando te dice, no, haceme 8 horas hoy, mañana vení 12, ¿qué le vas a decir si está en riesgo tu trabajo, que encima te pueden despedir como si nada cuando no tenés indemnización? Esa indemnización que era por lo menos una herramienta, una espada que tenía el trabajador como para salir y profundizar o reclamar o plantarse frente a la patronal. Son varias experiencias que hoy nos intentan quebrantar y romper por todos lados. Pero me parece interesante esto, de volver a ver cómo profundizamos. No quiero indagar porque va a estar el compañero que va a profundizar sobre los diferentes puntos de esta reforma, que la verdad es que desde el año 76 que no hay alguna experiencia similar, entiendo. En el año 76 fue mucho más brusca, ¿no? Con los compañeros asesinados, desaparecidos, se nos llevaron a aquellos obreros combativos, a aquellos delegados de la fábrica implantando terror. Hoy vienen por hoy creo que profundizan de esta manera porque se sienten con todo el respaldo del gobierno nacional. Así que me parece que, tenemos que indagar por ese punto, por ese lado. Otro de los puntos que, por supuesto, como delegado, ya lo comentaba Alicia, la quita de las asambleas, o pedirle permiso al patrón para poder hacer una asamblea. Y si haces la asamblea, te va descuento. ¿Quién va a poder pararse a decir, che, organicemos? No, de lo que puede representar muchas veces la asamblea, que surge como algo espontáneo, que va muchas veces va por encima de las organizaciones sindicales. Hemos visto muchas veces cuando no hay organización en cada uno de los lugares, se nace una asamblea, pero hoy vienen también por esto, disciplinar a aquellos trabajadores que tal vez no son delegados y que intentan organizar su sector, como así también aquellos trabajadores que bloquean una fábrica. Aquellos trabajadores que bloquean una fábrica quedan completamente desamparados de las leyes que hoy están vigentes. Fíjense que no es algo al azar lo que pensaron. No es un Javier Milei despotricando en la televisión diciendo las barbaridades que siempre escuchábamos que decía, sino es que hay todo un sistema, todo un lobby empresarial, abogados, metidos detrás de esto, que va mucho más allá. Y no solamente esto, sino que también se meten, ya se ve que no les alcanzaba, y se meten hasta con los estatutos. Uno dice, pero en definitiva terminan reformando un montón de leyes. El estatuto docente, el estatuto de los periodistas, entre otros, también se meten y lo derogan. Ahora, ¿cuál es la alevosía que vieron en todo este tipo de factores? Bueno, no sé, me parece que en este ida y vuelta podemos empezar a comprenderlo,
pero me parece que lo importante es esto, que va más allá de lo laboral, sino el hecho es romper absolutamente todo, continuar en ese proceso que ya lo venimos padeciendo hace tiempo, pero bueno, invitar, me parece una vez más, a esto. Digo, che, bueno, ¿qué estrategia le vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis de representación, no solamente política, sino también sindical? ¿Cómo vamos a profundizar en cada uno de los sectores para bueno, doblegar esta situación? Me parece importante mencionar que no está nada dicho, si bien tenían todo acordado hasta esta semana, en esta ambición que tuvieron de meterse nuevamente con la ley de discapacidad, y me recordarán ustedes, y el presupuesto universitario, bueno, no consiguieron que algunos sectores completamente aliados lo apoyen. Pero bueno, ahí también uno se da cuenta de la voraginidad que tienen en salir a romper absolutamente todo, se siente completamente convalidado por lo que fueron las urnas, por el amplio margen también que tuvieron en las urnas, si bien hubo gran parte de ausentismo, pero les dio una bocanada muy grande de sentir que pueden ir por todo. Bueno, entendiendo de que la CGT, no sé si va a anunciar un paro por tiempo indeterminado, lo dudo que así sea, entendiendo de la debilidad del campo popular, de cómo está fragmentado, ¿no? Esto de lo que son la CTA, la CGT, bueno, creo que esta experiencia y estas bases de organizaciones tienen que nacer desde acá abajo, desde estos lugares, desde las asambleas, desde los diferentes encuentros como estos, de lo que puede llegar a ser la coordinadora. Así que bueno, nada, invitar a participar, a pensarlo desde ahí, pensarlo desde abajo y entender de que, bueno, no podemos esperar mucho más de aquellas organizaciones que me parece que las tienen completamente cortadas. No quiero dejar de pasar lo que fue el Pacto de Mayo con Gerardo Martínez a la cabeza y la CGT, que también representaba ese modelo que fueron lo que presentaron ahora esta semana. Bueno, no podemos esperar mucho más que eso. Así que bueno, invitar a la participación y agradecer una vez más por darnos lugar a este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, yo soy Pablo. Lo primero que les quiero decir es que este tipo de actividades, primero agradecerles por invitarme, yo no soy de acá de La Plata, pero hicimos el esfuerzo de venir, pero este tipo de actividades son la clave. Que una junta interna organice, explique, abra el debate, se discuta y demás. Si esto se multiplica en los distintos organismos del Estado, en las fábricas privadas, en los sindicatos y demás, la reforma laboral está muerta. Porque el problema central es que no hay una comprensión acabada de qué estamos hablando con la reforma laboral. Esta gran exposición que hicieron Max y Alicia, dos grandes exposiciones sobre la reforma laboral, no se conocen en la masa de los trabajadores. Yo trabajo en una fábrica y les quiero decir que hay una fantasía enorme que recorre a todos de que esto no me va a llegar. Esto va a ser para, pobres los laburantes de mañana, pobre la juventud, pero a mí esto no me va a llegar el agua. Cuando uno empieza a estudiar esta ley de modernización laboral, que tiene, yo la leí completa y me tomé el trabajo de hacer un análisis punto por punto. Está en YouTube, se pueden aburrir para ver lo que lo quiera ver, es largo porque son 160 artículos. 196, exacto. Lo único que tiene de modernización
Yo esperaba encontrar un punto sobre la robótica, un punto sobre la computación. La ley actual es de 1974, así que imagínense que las computadoras no juegan ningún papel en el trabajo. La inteligencia artificial. Yo esperaba encontrar una ley de modernización. Si bueno, ha cambiado la logística, ha avanzado la forma de trabajar. Lo único que dice es que los recibos de sueldo pueden dejar de ser en papel y ser online, cosa que ya pasa, creo que en todos los lugares de trabajo, nada más que no estaba en la ley. Para nosotros, esto no es un proyecto de reforma laboral más, sino que es un proyecto de ley integral de características fascistas. ¿Qué significa fascista? ¿Por qué decimos fascista? Y no lo decimos livianamente, sino que lo decimos con la precisión que corresponde. Porque suspende los derechos políticos y sindicales de los trabajadores. Se terminó. No hay derecho de huelga, no hay jornada de 8 horas, no hay convenio colectivo de trabajo. Se acabó. Se acabó. Uno, como dijo alguien por ahí, es un ciudadano argentino, va caminando por la calle, tiene sus derechos y sus obligaciones, hasta que ingresa al lugar de trabajo y ahí se acabó. Ahí está bajo la dictadura del patrón. Además de esto, esta ley es un gigantesco negociado para los capitalistas. Porque como bien explicó Alicia, crearon un faro, que evidentemente entre la Burch y los fanáticos de la CIDE de las armas le pusieron ese nombre, un fondo de asistencia laboral que los patrones tienen que pagar 3% mensual para futuras indemnizaciones, pero a la vez le descuentan 3% de los aportes jubilatorios que hacen los patrones. Por lo tanto, ese fondo de asistencia laboral es gratis. Y si un despido es gratis, esta ley, en vez de fomentar el empleo, fomenta los despidos, que es el gran problema en este momento. Las patronales, ustedes tienen que entender esto, no están discutiendo gente cómo van a contratar gente. No es la ola de contrataciones en este momento. ¿La ola cuál es? Los despidos, los cierres, las suspensiones. Y lo que quieren es abaratar, como bien dijo Alicia, el costo laboral. Nosotros somos partidarios de un gigantesco aumento del costo laboral, que es lo más necesario que tiene este país, que incluya aumento del presupuesto de la salud, del presupuesto de educación, del presupuesto de ciencia, del presupuesto del Estado, del presupuesto de los salarios de los trabajadores que necesitan aumentar. Este país no tiene un problema de costo laboral. Para nada. Este es un país donde el costo laboral es minúsculo. ¿Cuánto sale una persona laboral? Compárenlo con lo que vale la carne hoy. Las personas están baratas, el laburo está barato. No tenemos un problema de costo laboral. Como bien dijo Alicia, Argentina tiene un gigantesco problema de infraestructura. A mí sí, yo soy un apasionado del tema y le doy el ejemplo. Argentina tiene más litio que Chile y que Bolivia. Mucho más. En Salta, Jujuy, en esa zona. No se va a explotar en Argentina. No está el interés de las patronales ni en construir rutas, ni en construir ferrocarriles, ni en construir puertos para sacar el litio. Es decir, el atraso del desarrollo de Argentina es el problema. Y no el costo laboral de los trabajadores, que de por sí ya están viviendo una reforma laboral de hecho. Cuando uno discute que un médico de planta permanente de Barracas me está luchando para llegar al 1.300.000, mi hermana es directora de un jardín. En mi opinión, un director de jardín debería trabajar en un laburo y ganar 6, 9 millones de pesos, están ganando 1.200.000 pesos. Un trabajador de McDonald's gana más por ahí que una persona con carrera
o que un docente universitario que ganó su cargo con concurso. Está todo patas para arriba en este país. Está todo dado vuelta. Y nos quieren vender esto de no, que hay que bajar el costo laboral, porque con eso van a llegar inversiones. Otra cosa que es una gran mentira, y lo dijo uno de las peores personas que hay en este país, que es Julián de Diego, que es el abogado que redactó la reforma laboral. Le preguntaron, ¿y cuál es el punto que genera empleo de esta ley? No, esta ley no es para generar empleo. No hay ningún punto de esta ley que genere empleo. Lo que genera empleo es otra cosa, otras cosas. Pero esto en realidad resuelve el problema de las patronales. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, no sé si acá en La Plata ha sucedido, pero hace un tiempo un activista destacado era despedido de un lugar de trabajo y acudiendo a los convenios de la ONU que suscribió Argentina y demás, se consideraba que se los despidió por discriminación y por lo tanto, como todo acto basado en la discriminación es nulo, se consideraba nulo el despido. Entonces hubo olas de reincorporación del activista. Bueno, la nueva legislación que está en el DNU, que está en la ley base y está en esta reforma laboral, legisla a favor de la discriminación. Bueno, pone un tope a la indemnización y demás. Quiero aclararles algo. Este de Diego explicó que, vieron que se hablaba de que van a poner un tope a las indemnizaciones de 10 años y demás. Él dice, explicó por qué no creyeron conveniente hacerlo. Dice, acá el tema son las indemnizaciones de hoy. Y si yo pongo un tope a 10 años, ese tope va a ser para la gente que entra ahora. Es decir, que va a entrar en vigencia en 2036. Y acá el problema no es las indemnizaciones futuras, sino cómo me saco de encima a los trabajadores con derechos adquiridos de hoy. No sé si alguno vio lo que ocurrió en la fábrica Ilva, una cerámica del Parque Industrial de Pilar, cerca de donde yo trabajo, una fábrica que tenía muchas conquistas, adicional por rotación, adicional por esto, adicional por aquello. Y la patrona vino y dijo, yo no produzco más. A los 4 meses estaba publicando una búsqueda de nuevos empleados. Es decir, que lo que hizo fue aprovechar que tiene una baja de ventas y despedir a todos los que tienen derechos adquiridos y contratar a todos, incluso los que echó, pero sin comedor, sin charter, sin adicionales. El problema de los empresarios ahora es sacarse de encima a esta generación que tiene sus derechos adquiridos. Y para eso legisla contra el derecho de asamblea, contra el derecho de huelga, contra la actividad de los delegados. Es decir, para que no se puedan defender y para que cuando Alicia convoque una asamblea, digan, asamblea, compañeros, están despidiendo. No, che, es ilegal, nos pueden echar, va a venir la policía, no está autorizada. El problema es ahora. Ahora bien, y con esto ya termino, pero lo tengo que decir porque es lo más importante. Hay gente que cree que Milei ganó y ahora se come los chicos crudos. Les diría que uno lee Clarín, La Nación, Página, y en todos lados da la sensación de que Milei está, ¿no?, on fire, no lo para nadie. Nuestro punto de vista no es tan así. De hecho, yo recuerdo que una semana antes de la votación, el mismo Milei, Trump, Bessent y toda la gente que lo rescató estaba discutiendo qué día caía. Si caía junto con cambiando el gabinete, si caía después, si se hacía un gabinete y lo dejaban pintado a Milei como se hizo con Alberto Fernández en algún momento. Es decir, estábamos un gobierno con un plan económico acabado y de repente ganó la elección y ahora parece que se comen los chicos crudos, pero el plan económico sigue igual.
no tiene los dólares, tiene que salir a sacar nueva deuda, este Bessel mucho más no lo va a poder rescatar. Y ahora, esta supuesta fortaleza se expresó como una gran precariedad en el trámite legislativo del presupuesto. Y entraron en pánico. Entraron en pánico porque ellos contaban, los armadores de la libertad avanza, contaban con que con los recursos de los aportes del Tesoro Nacional tenían garantizados los votos de los gobernadores para el presupuesto, inclusive para derogar la discapacidad y derogar el presupuesto universitario. Hicieron la maniobra de la votación por capítulo para forzar a todos, incluso a los de la ciudad, porque le devolvían guita a la ciudad, prorrogaban los presupuestos para el Garrahan, hicieron una gran construcción y se les desplomó. Y como no es la primera vez que se intenta una reforma laboral de este tipo, y no es la primera vez que fracasa, el gobierno entró en pánico. Dice, yo tengo a los gobernadores o no los tengo. ¿Hasta dónde me van a acompañar? Y querían una reforma laboral express. Querían hacer como la marcha de la CGT, 5 minutos y se terminó la reforma laboral y se borraban 150 años de conquista de la clase obrera en 10 minutos. Se acabó, se terminó. Bueno, entraron en pánico y decidieron discutirla en febrero. Eso para nosotros, para los que nos oponemos a la reforma laboral, nos da una gran ventana de tiempo. Porque a pesar de la idea de que no me va a tocar, a pesar de la idea de que mi ley se come los chicos crudos, a pesar de todo, en un momento va a haber una reacción obrera. Como bien dijo Maxi, no va a venir, por supuesto, ni de la CGT ni de la CTA, no va a venir del establishment político. Esto es como cuando metieron preso a Perón. Cuando metieron preso a Perón, y yo no soy peronista, pero la CGT se reunió, se tomó un tiempo, decretó un paro para el 18 de octubre, pero no era por la libertad de Perón. Y sin embargo la gente dijo, a la mierda la CGT, a la mierda yo salgo. Bueno, en el 2001, cuando fue el corralito y el estado de sitio, nada vino de la CGT. La CGT fue un dique de contención, actuó contra la rebelión. Esto es lo que nosotros creemos que se va a cambiar. Ahora, no puede ser que cada vez que se hace una rebelión, cada vez que hay una lucha, cada vez que sale la gente a la calle, vienen otros de los que estaban. No podemos una y otra vez luchar. Como vieron esa provincia que tiene un gobernador, se arma el jujeñazo. Cae uno y agarra al hermano. Y después de 10 años, otra vez el jujeñazo. Y después agarra el primo. Y bueno, en un momento los trabajadores tienen que empezar a discutir cómo hacerse cargo de este país, cómo hacernos cargo de este país. Porque si vamos a salir a la calle y vamos a derrotar esta reforma laboral, tenemos que imponer lo nuestro. O vamos a decir, no, vamos a buscar algún candidato del peronismo que no esté tan manchado. No, acá se trata de que los trabajadores se adueñen del país. Y para eso, si vamos a derrotar esta reforma laboral, hay que plantear un aumento general de salario, la defensa, el pase a planta permanente de todos los precarizados del Estado, en el cual la precarización se demuestra que no es una bandera solo de la derecha en este país. Hay muchos precarizados que fueron precarizados por los gobiernos nacionales y populares, de los gobiernos provinciales. Es decir, de los dos lados de la supuesta grieta hay precarización laboral, hay flexibilidad, hay contrataciones. ¿Ustedes leyeron el proyecto de ley que presentó el kirchnerismo de reforma laboral? Bueno, defiende el monotributo, que es el fraude laboral más grande que existe, porque hay algunos monotributistas sueltos, pero el grueso del ascenso del monotributismo en realidad están encubriendo la relación de dependencia.
Y no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, no tenés licencia, no tenés nada de decir, y te dicen, che, pero ve la reforma laboral. ¿De qué reforma laboral te hablan si yo ya tengo mi propia reforma laboral en casa? Yo ya está, queda fuera de todo. Es más, yo sospecho que debe haber algún monotributista que dice, che, estaría bueno que se arme quilombo y se haga la reforma laboral. Porque a río revuelto capaz que yo mejoro mis condiciones. La CGT ha dejado avanzar este proceso de flexibilidad laboral, de precarización, de tercerización de los lugares de trabajo, a más no poder. Son socios. Los dirigentes de los sindicatos tienen agencias de colocación de empleo. Por eso apoyan la reforma laboral. Por eso la CGT no va a hacer nada. Cavalieri, no me quiero repetir, pero lo dije en una charla en la zona norte, lo voy a decir acá, espero que nadie lo haya visto. Cavalieri tiene más empleados que Unicenter. Cavalieri, el secretario general de Comercio. Tiene él, en el sindicato de comercio, más empleados que el Unicenter, que es, digamos, la concentración, el shopping más grande de la zona norte, que hay miles de empleados de comercio. Bueno, son menos ahí que lo que tiene el sindicato de comercio. Y quiere pagarles menos, quiere aplicarles el banco de horas, quiere derogar la jornada de 8 horas, quiere derogar el convenio colectivo. La burocracia sindical está asociada en esto, tiene los dedos puestos, como bien denunció Maxi, el Consejo de Mayo, que discutió esta reforma laboral, está integrado por la CGT. Entonces, no esperemos nada que venga, si viene, por supuesto, paros, bajo la presión, porque al fin y al cabo, la burocracia sobrevive porque los trabajadores no la sostienen. Y por lo tanto, hay algo de presión, No es que están sometidos como la burocracia hace unas décadas que iban a la fábrica, hacían asamblea, no hace nadie asamblea, o lo hacen los opositores de los sindicatos. Pero de la CGT no va a venir nada, y si viene, lo aprovechamos para difundir lo nuestro. Ahora, la clave de todo esto, de cómo lo enfrentamos, son cosas que se dijeron acá. Una es este tipo de actividades, y yo los invito a todos los compañeros que tengan la posibilidad de replicarlas en su lugar de trabajo. Nos ponemos a disposición, por supuesto. Y segundo, de esas actividades, sacar actividades prácticas, movilizaciones, callejeras, agitaciones, difusiones. Es decir, algo que, además de los presentes, algo que muestre que estamos luchando. Porque la clave de la cuestión es que nosotros no queremos discutir la reforma laboral. Cuando uno dice que empieza a discutir la reforma laboral ya está. A la reforma laboral hay que combatirla en las calles, con la huelga, con la coordinadora, con la lucha general de la clase obrera y, por supuesto, cómo se derrota la reforma laboral. De la misma manera que se consiguió el aguinaldo, que ahora cumplió 70 años. ¿70 o 80? Mirá cómo pasan los años. ¿Cómo se consiguió el aguinaldo? Una huelga general. No trabajamos más. En esta condición no trabajamos más. Así como se defienden los derechos políticos de los trabajadores, los derechos sindicales, y, por supuesto, para construir una huelga general no se hace de un día para el otro. Hay que explicar, hay que convencer y hay que marcar un rumbo de salida. Porque los trabajadores tienen que ver que luchando contra la reforma laboral se abre un nuevo camino. Este muchacho que ganó en Nueva York, no sé si lo vieron, un zurdo ahí en el monopolio del capital mundial, ganó por dos cosas. Una, demostró un programa de salida a los trabajadores de Nueva York. Dijo acá hay que hacer que el transporte sea gratis, que las salas de cuidado sean gratis para los trabajadores, que baje el precio de los alimentos y alguna cosa más que no me acuerdo. Congelamiento de los alquileres. Un tipo del Partido Demócrata, es decir, del Partido Imperialista. Están planteando el congelamiento de alquileres y acá los candidatos más famosos del FITU nos plantean congelamiento de alquileres y de casualidad. Un programa, y la otra clave por la cual ganó este Mamdani
es porque sacó a la gente de las redes sociales. No sé si lo leyeron, es espectacular. Dice que toda la juventud de Nueva York se plegó a las actividades que el tipo hacía y que ninguna era por las redes sociales. Campaña presencial del siglo XX. Organizó una búsqueda del tesoro por las calles de Nueva York. Y eso hizo que, reencontrándonos en la calle, dejando la soledad de las pantallas y de los teclados, los trabajadores de Nueva York se alinearon en masa alrededor de una salida. Que no es la nuestra, pero es una salida. Nosotros creemos que acá esta actividad es el punto de partida de una gran campaña de todos los que participan, de todos los que se quieran sumar, para derrotar la reforma laboral y por una huelga general que abra un camino para la clase obrera y una salida. Muchas gracias. Gracias Maxi, gracias Pablo. Y bueno, abrimos el debate para los compañeros que quieran decir algo, preguntar algo o bueno, lo que quieran. Si alguien quiere decir algo, está el micrófono abierto. El que habla puede comer medialunas. De paso les aviso que allá atrás hay agua, no tomaron agua fresca, café y medialunas. Tengo una consulta. Se referían a las coordinadoras. ¿En qué sentido y en qué forma se organizarían esas coordinadoras? Si esas coordinadoras existen. Quería saber un poco medio cómo sería ese enfoque. Bueno, no sé, se escucha así, si quieren. Se escucha bien. Bueno. No, lo que comentaba sobre la coordinadora, diferentes sectores, en este caso nucleados en ATE, empezamos a ver que no alcanzaba con ser varios poquitos diseminados, dando vuelta, y entendiendo que la cúpula sindical, en nuestro caso el CDP, a nivel provincia de Buenos Aires, bueno, no llamaba, no organizaba diferentes luchas, y ante lo que era evidente, lo que es la pérdida del salario, lo que es la precarización laboral, esto que hablábamos hoy respecto a las becas, o aquellos compañeros que están con los planes sociales cobrando, que cuando íbamos cada tanto, cuando se armaba algún plenario de delegados, nada, lo denunciábamos y quedaba ahí, no salía ninguna acción, no salía ninguna medida. Muchas veces también ninguneado cuando planteábamos la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, bueno, a través de una jornada que organizamos desde niñez, ahí en Plaza Italia, justamente en el mes de las infancias, bueno, con diferentes sectores también, bueno, empezamos a charlar de cómo empezar a organizar todos estos sectores que estamos diseminados, dando vuelta y bueno, nuclearnos como para justamente tener fuerza. Digo, desde ahí nace esto que les pusimos nombre coordinadora, pero bueno, la idea es esta, la idea es empezamos a volantear diferentes ministerios, empezamos a llevar la voz nuestra, una alternativa también a lo que está haciendo el CDP, y bueno, con la idea de empezar a través de asambleas, a través de reuniones como esta, que también digo, nos conocemos dentro de ese ámbito, empezar a justamente organizar los sectores, organizar las bases. Así que bueno, un poquitito nace desde ahí la coordinadora, desde querer visibilizar las disconformidades, las preocupaciones que tenemos, las necesidades, y bueno, y columnar como para, en principio por ahí llevar esto de lo que está pasando, pero sobre todo poner el eje en lo salarial y en la precarización laboral. La otra vuelta cuando fuimos al Ministerio de Salud,
es enorme la precarización laboral que hay ahí, seguramente hay un compañero o compañera acá del Ministerio de Salud, pero en la provincia de Buenos Aires hay algo más de 20.000 personas con becas. Nosotros en el organismo de niñez tenemos alrededor de 300 personas con becas. Así que bueno, básicamente nace desde ahí la coordinadora y la idea es darle volumen para esto, para discutir salario y condiciones laborales. Sí. Esa coordinadora obviamente es un espacio abierto y que pretende seguir creciendo, con lo cual invitamos a los compañeros de acá, tenemos presentes compañeros de Vialidad, compañeros del Senado, como Alejo que está hablando ahora, compañeros de salud, docentes y demás. La idea es que esa coordinadora se nutra de todos los sectores porque la lucha es grande. Y tenemos que enfrentarla con la mayor fuerza necesaria, ¿no? Posible. Así que en principio agruparnos, como decíamos, debatir entre todos y ver cómo le damos una salida a nuestros reclamos es importante. Por ahora se reúne cada más o menos cada tanto, pero sí, cada más o menos. Pero sí tenemos un Face, ¿no? O un Instagram. Así que podemos dejarlo a disposición para los compañeros que quieran seguir el trabajo de la coordinadora y desde ahí se va a publicar el día de reunión, que es cada tanto, pero aparece la reunión y entonces invitamos a aquellos compañeros que quieran participar a que se sumen, ¿sí? De todos modos también pueden dejar el contacto y los incorporamos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, yo trabajo en el Patronato de Liberados bonaerense, en el Senado de Berizo, y primero voy a la pregunta puntual, pero desarrollo un poquito después. Hay una cuestión con la ley de reforma laboral que muchos estatales por ahí la ven lejana, porque a nosotros no nos rige directamente, corríjanme si estoy equivocado, la ley, obviamente la ley de convenios colectivos. Nosotros no tenemos un convenio colectivo en la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley marco, que es la ley 430, en nuestro caso, en lo que es la Administración Central, creo que acá también, bueno, eso y por otro lado, digamos, la ley de contrato de trabajo siempre ha habido, entiendo, conflictos en qué medida rige al marco de lo que es la ley 430. Nosotros cuando tenemos un conflicto, bueno, primero va por toda una vía administrativa, más allá de la vía gremial, y voy a una descripción también de la cuestión gremial en lo que es la provincia de Buenos Aires, porque es muy grave la situación que tenemos. Acá hay muchos compañeros que ya nos conocemos acá de la región, que venimos padeciendo esto en nuestra organización en ATE. Creo que acá la legislatura es como una isla de democracia sindical que no está en todos los ministerios, en todos los sectores. Nosotros, por ejemplo, en Patronato de Liberados, desde marzo de 2021 no hay convocado un plenario de trabajadores por parte de ATE, de lo que es Patronato, ni de trabajadores ni de delegados. Hay un interventor que se llama Oscar Sánchez, que simplemente acuerda cosas con el presidente del patronato o con el Ministerio de Justicia sin ningún tipo de instancia de diálogo con los trabajadores. A nosotros, el avance de la reforma laboral, que ahí con la coordinadora lo planteamos, en provincia empezó, también es un proceso que viene hace años, de lo que es la profundización de la precarización. Por poner un ejemplo, el pase compulsivo, nosotros teníamos un régimen de 30 horas en muchos ministerios y con la excusa de un aumento salarial, que no era aumento porque era aumento de horas, se nos ofreció un pase optativo a 40 horas. Que obviamente la mayoría de los compañeros se terminó pasando porque además congelaron el sueldo en 30 horas, quitaron modificaciones y todo eso lo hicieron sin ningún tipo de instancia de discusión, digamos, a puertas cerradas. En pandemia. Empezaron en pandemia, iba ministerio por ministerio, se llama
plan de homogeneización salarial 2021-2022 de Kicillof, el cual hoy en día el resultado nos decían que era para darnos un aumento, que como eran macanudos encontraban la forma de darnos un aumento pasándonos a un régimen laboral de más horas. Nosotros decíamos, aumento de horas de trabajo no es aumento de salario. Y hoy en día estamos con el yugo de las 40 horas, que también actúa como un elemento así disciplinador. Solo unos pocos resistimos el régimen de 30 horas, pero digamos, fue un retroceso enorme que tuvimos los estatales, y hay compañeras con las que hemos luchado, que hemos desarrollado en varios ministerios la resistencia a esto, llamando a paros sin el aval de las de provincia, de las seccionales, o sea, paros autoconvocados básicamente, como se podía, coordinando también con lo que eran los otros organismos del Ministerio de Justicia, bueno, en su momento apoyando educación, el desarrollo. Y hay compañeras que hoy discutía a la mañana con una compañera que no votó a mi ley, votó a Massa, y me decía que se quiere desafiliar, porque es muy difícil, digamos, en un gremio que no hay discusión, que no hay la seccional te da la espalda. Nosotros estamos en conflictos muy concretos que nos están dando la espalda, y es muy difícil darle la discusión de decir, no, quédate, que dale, que vamos, que hay que seguir, que hay que tratar de dar vuelta a esto. La coordinadora creo que es como un intento que vale la pena reforzarlo y digamos, seguir dando la discusión, porque hay que hacer algo para que nuestro gremio recupere la iniciativa. Es un gremio que está bloqueada la participación. Y lo último que digo, que la verdad casi no, que yo creo también que cuando ATE, por ejemplo, convoca, con todo lo degradado que estamos los estatales a nivel salarial, laboral, cómo se nos pega en todos lados, porque hoy en día el gobierno tiene un discurso bien antiestatal, ¿no? Cuando ATE convoca a paros nacionales y en la provincia no convoca a parar y movilizar para evitar despidos de nación, por ejemplo, nadie le cree que ATE quiere desarrollar una lucha consecuente contra mi ley. Porque, digamos, si vos no empezás por ATE provincia, no empezás por casa, por los reclamos que tenemos nosotros, que tenemos un empleador que es Kicillof, nadie le va a creer que quiere pelear por nada. Entonces se vuelve una cosa de mucho descrédito en muchos estatales que no tienen digamos, una posición tan clara contra Milei o contra Kicillof, lo que sea, terminan no creyendo nada, no es una lucha consecuente. Digamos, si realmente queremos luchar contra Milei, también tenemos que ponernos creo que es muy importante ponernos en pie en nuestras provincias, con nuestros patrones que son los gobernadores y con nuestros patrones que son los intendentes para los municipales. Y el sector de estatales creo que es clave en ese sentido por la masividad y por todo lo delegado que está, los salarios, todo. Pero bueno, creo, no sé si se entendió un poco la pregunta, íbamos por lo primero que dije, pero... Sí. Si quieren responder primero o después. Dale, sí. ¿Micrófono? ¿Es necesario? Se escucha, depende de tu voz. No, lo hago un poco. No, varias cosas. Primero, la verdad, buenísima la actividad, me parece necesaria y la verdad que felicito a los compañeros que se la pusieron al hombro de organizarla, me parece que es un éxito y está bueno que se den los espacios en los cuales podamos debatir, intentemos ver en dónde estamos parados, ¿no? Me parece muy bueno que lo plantearon, creo que los tres a su manera, que sin desmerecer las peleas puntuales que tenemos y las conquistas históricas que tenemos que quiere atacar, digamos, la reforma, como la jornada, etcétera, ¿no? La reformación de la pagación, que tampoco nos metimos en profundidad. Me parece que hay una cuestión, que hay un ataque histórico que quieren hacer sobre la clase trabajadora, que es producto de una crisis que tiene el capitalismo y que quiere tener mayor tasa de explotación, ¿no? Y no solamente que con eso quieren bajar el salario, que de hecho lo vienen haciendo, sino que me parece que en Argentina hay una clase obrera que todavía no fue derrotada, quizás al nivel de otras clases obreras que tenemos en nuestro propio continente, por ejemplo, ¿no? En los 70 es una tarea que empezó a hacer la dictadura,
en los 90 empezó a hacerlo Menem, pero hoy todavía en Argentina tenemos un montón de conquistas, ni hablar de la salud pública, de la universidad pública, que por más que están golpeadas siguen siendo conquistas que no tienen otros sectores. Y después, el objetivo central de esta reforma, que es importante señalarlo porque la pelea es larga y porque incluso podemos de alguna manera derrotar esta reforma, pero van a volver, digamos, porque hay una clase obrera que no se inclina, ¿no? Hasta hace poco, creo que hace un par de semanas leí un artículo que planteaba de un periodista que había ido a Perú y había estado 3 horas tomando café en un aeropuerto y le llamó la atención que en ningún momento el trabajador del aeropuerto lo miró a los ojos, ¿no? Yo creo que eso grafica en algún punto algunas diferencias que quizás tenemos acá. Nosotros en Argentina, los trabajadores, creemos que tenemos derecho al asado, digamos, ¿no? Creemos que tenemos derecho a vivir bien. No es una cosa de que nos subordinamos, que tenemos que ir de la casa al trabajo y nada más. Y eso se expresa, no voy a ir muy lejos, pero pienso en 2 movimientos grandes que tiene la Argentina, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con juntas internas como esta, comisiones internas, el movimiento obrero tan organizado, pero también movimientos de lucha y solidaridad que son muy fuertes, que se expresan constantemente en Argentina. Sin ir más lejos, el movimiento que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y contra la represión estatal, ¿no? Lo digo de cerca porque milito en ese espacio, digamos, soy abogado de parte de un organismo de derechos humanos. No es lo mismo, digamos, acá la policía mata a un pibe en un barrio y surgen las madres del dolor y se organizan y denuncian, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se jugaron a nuestros genocidas, digamos que por más de que con todas las críticas que tenemos, ese movimiento de lucha también, digamos, es una característica nuestra, y sí, y el más reciente para mí es lo que es el movimiento de mujeres, ¿no? Que si bien se expresó y es internacional y demás, tomó decenas y centenares de edificios públicos, marchó por millones y demás para conquistar un derecho democrático como es el aborto. A mí me parece que hay una perspectiva estratégica más allá de los artículos concretos, que es domar o disciplinar, que lo mencionaron los 3, a esa clase trabajadora, y por eso restringe el derecho a huelga, quiere que pidas permiso para una asamblea, liberaliza completamente los despidos, sacándole plata a los jubilados, digamos, cosa que ni Videla se le ocurrió, pero este gobierno lo intenta hacer, y eso genera en realidad que todos tengamos miedo, y que nadie se quiera organizar para pelear por el otro, ¿no? Porque de fondo también está una profunda sociedad de individualismo, ¿no? Que me parece que es contra la que tenemos que pelear nosotros, también, por una lógica que se expresa en los compañeros quizás, que con muchos motivos dicen, me desafío, o no me quiero afiliar, ¿entendés? Porque en algún punto son tan... muchas veces las direcciones son una cagada, la verdad, o sea, son antidemocráticas, y como decían, en la industria en general tienen sus propios negocios y son son socios de los empleadores, digamos. Hay un montón de cuestiones que hacen que los trabajadores terminen diciendo, bueno, ya fue, me reduzco sobre mí mismo y a lo sumo intento zafar yo un poco más, me exploto más, voy al Uber, voy al pedido ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no la quiero hacer muy larga. Me parece que la pelea, desde este punto de vista, es profunda. Desde este punto de vista tenemos que tratar de pensarla con mirada estratégica y obviamente lo primero que tenemos que hacer es defendernos de estos ataques con una clase obrera que viene muy moldeada, si quiere, por este individualismo que intentan imponer desde la derecha, pero también desde una pasividad que imponen desde la oposición, que parte de esa pasividad no solamente confiar en las elecciones y esperar ahora hasta 2 años para las elecciones, sino también es lo que decía Pablo, de que nos presentan todo el tiempo que Milei es imbatible, digamos, ¿no? Y una tras otra vez se ve que el tipo tiene un montón de contradicciones, ¿no? Entonces imagínate si la CGT no hiciera una marcha de 35 minutos sin paro, si fuera a la casa, si hubiera un movimiento obrero organizado que esté dispuesto a combatir. Bueno, ¿cómo disputamos la influencia que tiene la CGT? Podemos tener diferencias tácticas, podemos plantearse exigirlo o no exigirlo y demás, pero lo que es fundamental es acelerar una experiencia, me parece, que hay un montón de trabajadores que todavía confían en las conducciones sindicales, tenemos que hacer una experiencia con ellos y lograr que la superen. Tenemos lo mismo, opino que con la misma lógica, pensar respecto a los compañeros, que confían en una dirección cada vez menos igual del peronismo que busca la conciliación de clase, y de esta manera me parece que la tenemos que hacer sin ningún sectarismo, digamos, ¿no? Sin ninguna autoproclamación, sin ser, digamos, ni triunfalista ni catastrofista, saber que estamos en una situación complicada, pero que tenemos que, como mínimo, empezar a encontrarnos y debatir, digamos, intentar responder de forma unitaria, digamos, y en ese sentido, perdón, la hago corta, me parece muy importante, como germen, digamos, algo que surgió hace 2 meses, creo, no mucho más, esto de la coordinadora, me parece que tenemos que apuntar a eso, y apuntar, para poner un ejemplo más, lo del Garras, que también lo planteó Pablo, que para mí eso es un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Donde una asamblea le impuso a sus conducciones sindicales que salgan a la lucha, logró ganarse a la comunidad,
digamos, con sectores culturales, organizó un montón de acciones y logró, digamos, aceptar una de las derrotas que más hoy le duelen al gobierno. Y para cerrar, que no me queda, que me parece muy importante también lo que planteó al final Pablo, me parece que muchas veces, aunque ahora parezca que no pasa nada, digamos, hay veces que las masas irrumpen con un montón de fuerza. En Chile, en el 2019, pasó que un país que decían que nunca pasaba nada, 30 años de pinochetismo y qué sé yo, nunca se iba a despertar, de repente se despierta de forma explosiva y bueno, suceden un montón de cosas, reformas laborales, reformas constitucionales y demás que no llegaron a buen puerto. ¿Pero por qué? Porque no había una alternativa política, ¿no? Que me parece que eso puede pasar. Puede que hoy nos parezca que no hay reacción, pero ante la reforma laboral golpee la clase obrera argentina. El tema es que eso, si nosotros no nos preocupamos, además de pensar cómo nos defendemos, insisto, con este tipo de medidas, de debate, amplias y demás, tenemos que pensar en cómo construimos una alternativa política que para nosotros tiene que ser, que hoy no existe, digamos. Yo soy del PTS, del Frente de Izquierda, y humildemente me parece que lo que hemos conseguido, lo valoro, digamos, que haya diputados y demás, pero me parece que no alcanza. Nosotros tenemos que pensar en una herramienta de otro calibre, por eso proponemos la idea de un partido de trabajadores, que no es una propuesta cerrada, pero que parta, digamos, por lo menos de la independencia de clase. No todos tienen que ser socialistas, yo soy socialista, pero la idea es construir una herramienta política, digamos, que sea superadora de lo que hoy existe, porque si no la construimos, podemos organizar unas peleas espectaculares, digamos, en contra de esta reforma y quizás tirarla, pero van a volver por esto porque lo que está en el eje es la crisis capitalista y van a venir a derrotarnos de alguna manera. Y si no construimos nuestra herramienta, no le vamos a poder dar esa salida que podemos tener un montón de debates de cómo, qué consigne y demás, pero me parece que lo que está inscrito en el centro es esto. Merece un vaso de agua, compañero. Sí, Porque por favor, Torito. Te amo. A ver, Gracias. No, por favor, estamos para cooperar. hola. Bueno, miren, esto que plantea Hipólito, de que los estatales la ven como lejana la reforma laboral, quiero decirle que no es un problema de los estatales. Yo trabajo en una fábrica y nos declaran servicio de, no es esencial, sino como es, en otra palabra, trascendental. Es decir, nos pagan como si no sirviéramos para nada. Pero, cuando es la hora de la huelga, 50% de trabajo. Y le tenemos que decir 5 días antes a la empresa quiénes van a trabajar y quiénes van a pagar porque hay que mantener el 50%. Yo se lo expliqué a todos mis compañeros, uno por uno. Es así, esto. Acá no va a pasar nada. Como aquellos compañeros que en algún momento votaron a mi ley, me decían, pero mirá que dice que va a ser una reforma laboral. No, vos quedate tranquilo que no lo van a dejar. El Congreso, la CGT, todo. Está todo armado para que esto no pase. Y de repente se encuentran con culpables. El shock, el momento de shock es el momento de la reacción, cuando los trabajadores se den cuenta de que les toca. Y ahí hay un problema que están discutiendo todas las patronales del país, que es, ¿vieron cuando se hace un juego nuevo de computadora y se dice, che, ¿qué tal la jugabilidad? ¿Se deja jugar o no? Bueno, acá es la aplicabilidad de la reforma laboral. Porque ¿dónde van a empezar los quilombos? En la fábrica. Si una asamblea, vos haces una asamblea, todo de descuento. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a jugar, o capaz que se pudre todo, capaz que va a hacer una toma. Entonces los patrones dicen, che, ¿y yo por qué le voy a meter con las asambleas históricamente? ¿De qué que hagan las asambleas? Le estoy hablando de mi empresa. Dice, no, yo no sé si la voy a poder aplicar. Capaz que lo otro no sirve. El fondo de asistencia laboral, nos ahorramos en las indemnizaciones, todo de 10, pero no sé si vamos a poder aplicar todo. Y los delegados de la planta no laburan hace 30 años. Y de repente le tienen que. Son 10 horas por mes de actividad gremial y después a laburar. ¿Cómo van a hacer? Entonces se está discutiendo esto y
aunque pase la reforma laboral de la ley, después está la aplicación, la reglamentación y la aplicación de los lugares de trabajo. A mí me gusta graficar la situación de mi ley con una situación familiar que me pasó a mí hace poquito. Como todos los trabajadores, en algún momento nuestros padres llegan a un momento en donde, bueno, están jodidos y a uno le toca llevarlo al médico y demás. Yo llevé a mi viejo hace un mes más o menos al PAMI de San Fernando, creo que no voy a esto porque me queda trompada. Y lo llevé pensando que, bueno, quedaba internado y acabó. No. Estaba muy mal. Mal del EPOC, mal de los pulmones, mal de acá, mal de allá. Bueno, estuvo un día, 2 y demás, le dieron medicamentos, le dieron de todo, lo trataron y demás, y lo mandaron a la casa. Y mi viejo salió, me dice, escribile a mi novia, dice, decirle que venga el sábado, vamos a tomar un vino, vamos a salir a remar. Sí, pero te acabas de poner el electroshock para que revivas y ya querés salir de joda, seguir de vacaciones. Mi ley está así. A mi ley fue al PAMI y lo revivieron un poco y ahora dice, ahora voy con la reforma laboral, meto todo, dale que va. Como una persona que dice, conseguir una sobrevida, la juego de todo por el todo. Ahora entraron en pánico. Yo vi la cara de Bullrich el otro día en el Senado y estaba en pánico. Es decir, tenían los gobernadores así, y ustedes saben que no hay nada más traidor en este mundo que los gobernadores, los intendentes, especialmente el PJ. De hecho, él le está comprando la traición. Así que, ¿qué va a esperar? ¿Que le sean leales? Y entonces ahora está este problema, pero para que no se coman el verso de Milei, el que se comen los chicos crudos. Milei está, hace 2 meses estábamos discutiendo si el gabinete que se armaba después de perder, estaba él o no estaba él en el gabinete. Eso lo está, pero uno dice, no, como dijo, te pasaste de catastrofista, Pablo, vos te estás yendo a la mierda. No, lo decía Trump, lo decía Bessent. Este cae, pierde y cae. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a no poder salir? Porque uno dice, bueno, pareciera que está construyendo una salida. Uno escucha a los economistas del régimen y dice, no, vamos a ver la tasa para un lado, crédito para el otro, y siempre aparecen nuevos recursos. No tiene salida. El sostenimiento del dólar barato está llevando a una quiebra de toda la industria. Unilever, donde yo trabajo, lo dicen ellos, así que nadie me va a decir que yo soy catastrofista. Este fue el trimestre de ventas 0. Y son los que producen Hellmann's, Tav, Axe, Nord. 0 ventas. Obviamente Unilever no va a cerrar, pero otro que no tiene espalda cierra y empiezan a haber cierre. Y por abajo, es decir, en la estructura, se está desintegrando la industria. Eso es insostenible en el tiempo. Y es por ahí donde está nuestra pelea, es decir, ganar a los trabajadores. Mi compañero dice, no, si me echan salgo beneficiado porque me agarran la indemnización, que va a ser menos que lo que es ahora, pero voy al Uber. ¿Cuántos Uber más va a haber? Es decir, en algún momento la gente deja de ir a trabajar porque la echaron, ¿y a quién lleva ese Uber? Bueno, entonces está este problema de la fantasía de que el programa económico de Milei se salvó gracias a la elección y demás. Está todo atado con alambres. Todo atado con alambres. Y en estos 40 descansemos un poco, tomamos una vacación difícil para todos, pero volvemos a las vacaciones y empezamos a quitar la fábrica, los lugares de trabajo, organizamos actividades porque hay que convencer a los trabajadores de que
Uno, que te va a tocar. Y dos, aunque no te toque a vos en tu lugar de trabajo, ya el solo hecho de que se suspenda el derecho de huelga, se derogue el convenio, se derogue la jornada de 8 horas, ¿sí? Se vacíe la caja jubilatoria. Ese solo hecho ya te afecta directamente. Este golpe que recibió el toque sobre la reforma laboral, y todos me decían, no, estás hablando boludeces, si no está la ley. Ahora está la ley, ahora discutimos punto por punto. ¿Querés el No había verdad, nos entregaron. A nosotros nos entregaron, ahora se van todos, pero lo bueno es que esto es lo que va a hacer surgir nuevamente a la clase trabajadora. Muy bien, Héctor, lo redondeaste muy bien. Coincido con lo que vos decís, coincido con lo que dijo Seba. No, la clase trabajadora, si bien ataque de luchas, y eso está en nuestro ADN, está, digamos, en la historia de muchas luchas. Recuerdo a las coordinadoras de Junio y Julio que tiraron abajo el Rodrigazo, Junio y Julio del año 75, coordinadoras, eran comisiones internas que, como estamos queriendo hacer con las coordinadoras que estaba comentando Maxi, también se organizaron para derribar, digamos, o eliminar el freno que significaba la burocracia sindical. Y convocaron ellas, las coordinadoras, la huelga de Junio y Julio, huelga general del año 75. Muchas luchas, con lo cual a nosotros nos toca hoy hacer frente a esta reforma que quiere eliminarnos como clase, como decíamos recién. Generaciones que nos precedieron nos quieren derribar. Y la tenemos que derribar nosotros, por ellos, por nosotros y también por las generaciones venideras. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Campo arado? Que puedan hacer con ellos lo que quieran las patronales. No, compañeros, sigamos adelante, organicemos más actividades como esta. Como dijo Pablo, tenemos un mes por delante, más de un mes. Nos tomamos un descanso breve, pero sigamos adelante organizando actividades y todo lo que sea necesario para responder a mi ley como se merece. Muchas gracias, compañeros.